tu nombre, porque tú, oh Dios, eres bueno para con cada uno de nosotros. En estos momentos, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Lord. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Damos gracias al Señor por estar en la casa del Señor este día, el cual Él ha hecho, y nosotros vamos a regocijarnos en Él. Glorificado sea Dios. Voy a invitarlos a que hagamos una oración para dedicar esta escuela dominical a nuestro Señor. Alabado sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tú eres grande en todo, Señor, lo que a ti y a nosotros se refiere. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú, oh Dios, nos amas con un amor eterno. Gracias, Padre amado. Ahora permítenos, oh Dios, que podamos tener un buen tiempo, que podamos entonar cánticos de alabanza y podamos aprender la escuela, oh Dios, dominical, o la clase que vamos a dar. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Vamos a cantar un cántico. Estamos un poquito tarde, pero no se preocupen. Que siempre las cosas, pues, en el tiempo del Señor son buenas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Gloria a Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor siempre nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener ahora a nuestra hermana Francis, que nos va a dar la clase de nuestra escuela dominical. Para el día de hoy, la Biblia habla a las personas. Dios les bendiga. Nuestra hermana Francis con nosotros. Gloria a Dios. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. God keep you. We love you in the Lord, and we are here to serve you in a special way. Amen. God bless you. Praise God. Alabado sea Jesús. En este día, Señor, hermanos, le damos gracias al Señor por este privilegio que nos da de un día más estar vivos y de poder contemplar y disfrutar de ese sol tan hermoso y bello que está haciendo hoy. Y además, hoy es el Día de los Padres. Quiero darle felicitaciones a todos los padres, si hay algún padre que nos está escuchando, pues en este día le damos felicitaciones. Hermano, que el Señor les bendiga mucho y quiera Dios que sus hijos se acuerden de ustedes hoy y no solamente por los regalos, sino la presencia de ellos, el amor, el cariño y el abrazo hablan más que cualquier regalo. Pero acuérdese de su papacito, que también Dios lo puso en su camino para guiarlo y ayudarlo y traernos a la vida. Así que demos gracias a Dios porque la nación dedique este día para el Día de los Padres, y demos gracias a Dios porque nosotros como cristianos podemos disfrutarlo también. Gracias, Señor.
En este momento, Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, alabo y glorifico y bendigo tu santo y bendito nombre y te doy gracias, porque tú eres Dios eterno y poderoso, nuestro Padre principal, nuestro Padre, a quien te dedicamos este día hoy, Señor. Bendecimos y ensalzamos tu santo y bendito nombre. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros, que nos dirija en todo lo que vamos a hacer, que podamos estudiar esta porción de la Escritura que se encuentra en 2 salmos diferentes hoy, pero nosotros queremos que tú, oh Dios, abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, que tu Santo Espíritu penetre, Señor, en nuestras almas y que nosotros podamos sentir tu presencia, tu unción y de tu gracia podamos sentir el refrigerio que tu palabra hace en nosotros, Señor. Gracias te damos, oh Señor. Nos acordamos de todos los hermanos, especialmente la hermana Aida, la hermana Hilda, que están enfermos, Señor amado, que tú, Señor, ponga tu mano poderosa, los alivie, Señor, los levante, Padre amado, y tu nombre sea glorificado y bendecido. Y todos aquellos hermanos que están afectados, que quizás nos oyen o nos van a ver luego, también, Señor, acuérdate de ellos y permite que también tu gracia llegue sobre ellos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te presentamos la escuela dominical y te pedimos, Dios, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y que tu palabra santa y bendita penetre en nuestras vidas y que nosotros podamos hacer uso bien de ella, Señor amado, y podamos poner en práctica en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Hoy vamos a estar estudiando en la unidad que dice, ¿por qué necesitamos la Biblia? Y la lección de hoy se titula La Biblia habla a las personas. Estamos viendo en esta lección, en esta unidad, y hoy en la lección de hoy es particular que realmente la Biblia nos habla. A veces las personas dicen, yo no entiendo y yo no oigo, yo no sé cómo es que Dios nos habla. Hay personas que dicen, yo no he podido escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros nos callemos un poquito y pongamos más silencio y meditemos en la palabra de Dios, usted va a oír cómo Dios le habla. Esa es la manera y una de las maneras en cómo Dios nos habla. Cuando estamos en silencio, cuando meditamos en su palabra y cuando mantenemos nuestro oído alerta para escuchar esa palabra que Dios va a poner en nuestro corazón, o que la vamos a oír audible, o que la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Así es que Dios nos habla de diferentes maneras hoy. Nos habla por sueño, nos habla por su palabra y nos habla por sus siervos. Así es que usted y yo no podemos quejarnos, tenemos que darle gracias a Dios porque Él ha provisto muchísimas maneras de cómo Él se comunica con nosotros. Lo que acontece con nosotros hoy, hermano, es que nosotros estamos tan ocupados y le ponemos atención a tantas cosas que no tienen tanta importancia. Y a veces las cosas, como Él dice, buscad el reino de Dios primero y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nosotros siempre estamos buscando las otras cosas y después queremos que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Ese no es el orden de Dios y por eso es que a veces fracasamos y no podemos escuchar, no podemos oír la voz de Dios o no podemos entender cuando Él nos habla. Así que eso está claro. La Biblia habla a las personas hoy, ha hablado siempre y hablará siempre. En la verdad central vamos a estar viendo, Dios nos habla a través de las Escrituras. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que Dios le habla al pueblo, Dios le habla al hombre. Eso depende de que usted y yo pongamos atención a lo que el Señor nos dice. Él dio los mandamientos con el propósito de enseñarnos a nosotros a vivir una vida recta, correcta y agradable a Él. Pero muchas veces nosotros escogemos mejor los caminos nuestros que los caminos que Él nos ha trazado. Y ahí es donde vienen los problemas y las dificultades. Y después nos encontramos en circunstancias, situaciones desesperadamente en las que no podemos a veces encontrar una solución a ella. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que debemos de seguir su palabra y debemos de vivir conforme a lo que ella nos indica. Aquí en el versículo clave vamos a estar viendo: me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Como le dije, en esta lección vamos a estar estudiando dos salmos, el Salmo 1
y porciones del Salmo 119. Usted sabe que es un salmo bien grandísimo y pues por supuesto no lo vamos a estudiar en una escuela dominical, pero tiene porciones en esta clase hoy y nosotros vamos a ver qué podemos sacar a lo que la Escritura enseña y nos dice en ella. Así que dice aquí, me has hecho más sabio. Aquí el salmista le agradece a Dios por los mandamientos, porque hermano, cuando usted y yo nos proponemos a guardar la palabra de Dios, como él dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, ¿verdad? Y cuando nosotros guardamos la palabra del Señor, la recibimos y la guardamos, la palabra nos va a ayudar a vivir una vida agradable a Dios, una vida que usted y yo no tropecemos mucho y que podamos vivir una vida agradable a Él. Así que esto es correcto. Él dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Qué lindo es cuando usted conoce la palabra de Dios y usted noche y día, como dice aquí en el Salmo 119, medita en ella día y noche, también en el Salmo 1. Es la meditación suya que usted medite en ella noche y día. Cuando usted durmiendo sueña con la palabra de Dios, sueña que está predicando la palabra de Dios, o sueña que la está enseñando, o sueña que la está leyendo y la palabra le habla. Usted, qué lindo es el Señor. En todo tiempo y en todo lugar la palabra es eficiente, eficaz y nos enseña. Y usted y yo tenemos que ponerle atención para que podamos escuchar cuando la Escritura, cómo Dios nos habla por medio de la palabra. Vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. En la primera parte, impartir y reforzar conocimiento. Aquí nos insta a que expliquemos que la Biblia nos habla para formar nuestro carácter, dirigir nuestra vida y definir nuestras creencias. La Biblia nos habla, hermano, para definir nuestro carácter, ¿verdad? Para dirigir nuestra vida y para definir nuestras creencias. Cuando usted tiene una fe en qué es lo que la palabra del Señor dice, pues la Biblia lo va a ayudar a que usted defina la fe que usted ha creído y que usted ha confiado en el Señor. Y la segunda, en las actitudes, cómo debemos actuar como la palabra trabaja en nuestra vida, cómo usted y yo debemos de actuar. Debemos de enfatizar que el amor por la palabra debe despertar el anhelo de buscar la piedad y rechazar el pecado. Usted y yo debemos de pedirle al Señor que nos dé hambre y que nos dé sed de estudiar y aprender su palabra. Cuando usted tiene hambre y sed de la palabra, usted va a ser saciado. Porque el Señor mira a ese corazón que tiene hambre y que tiene sed. Y usted quiere ver lo que esa porción, ese verso quiere decir. Y usted le pide al Señor, Señor, dirígeme, enséñame, ilumíname. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda de este texto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta porción bíblica? ¿O qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta historia? Porque depende cuál sea lo que esté viendo. Y usted, si usted pone su mente, usted pone su oído, usted pone su corazón, usted puede estar seguro que usted va a encontrar algo nuevo en lo que usted leyó o lo que usted estudió. Así que la actitud de nosotros es que debemos tener sed y hambre para aprender la palabra de Dios, con el propósito de que se manifieste la piedad de nosotros y también rechazar el pecado. ¿Okay? Nosotros estamos supuestos a vivir una vida sin pecado, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, porque así es que el Señor nos quiere. Y de esta es la única manera que lo vamos a alcanzar, leyendo su palabra, mirándonos en ella y vistiéndonos con ella, caminándonos con ella y haciendo y hablando de ella todo el tiempo. Lo podemos hacer citando la Escritura, podemos hacerlo con cánticos, que menciona el cántico que acabamos de cantar, es una porción bíblica del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, cuando usted lo canta, se le hace más fácil memorizar la palabra
Por eso es que a los niños se usa este método de que ellos canten canciones para que ellos aprendan tanto como a contar, como para saber los colores, como para saber los shapes y como para saber cualquier historia. Se usa el cántico y la palabra del Señor está llena de cánticos y usted y yo es bueno que la experimentemos y que la apreciemos como esta obra literaria ha sido escrita. La tercera, influir en la conducta. Usted y yo aprendemos de la palabra y cuando aprendemos de la palabra nos enseña a cómo vivir. Es desafiar a buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir las enseñanzas de la palabra de Dios. Mire, hermano, sin el Espíritu Santo usted no va a tener mucho éxito. Yo me recuerdo que antes de yo conocer al Señor, yo leía el libro de Apocalipsis. Y como siempre he testificado, me encantaba oír decir, en esos momentos de mi edad tan temprana, que yo leía ese libro, a mí me encantaba oír decir que las estrellas iban a caer del cielo, no sabiendo qué es lo que eso significaba. Pero en mí y mi ingenuidad y en mi poca conocimiento, eso me trajo atracción al leer el libro de Apocalipsis, porque supuesto ahora yo lo veo de otra manera diferente, que ahora tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que las estrellas caigan del cielo, porque si llega a caer un meteoro de eso y es grandísimo, puede traer, mata todo. puede destruir mucho, puede haber mucho daño, pero yo no lo entendía, pero eso me llamaba la atención. Y gracias a Dios que el Señor ha puesto interés en mí en leer la palabra, porque la palabra es la que hace a uno inteligente, sabio, lo corrige, lo enseña, hermano, y nos ayuda a vivir para Dios. Y es una ventaja cuando usted y yo la estudiamos y la leemos. ¿Sí? Dice aquí, necesitamos la obra del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para poderla vivir, poder enseñar la palabra de Dios. Lo necesitamos, hermanos. Aquí vamos a estar viendo la palabra para estudiarla y meditar en ella. La palabra es para estudiarla, hermano, memorizarla, meditar en eso que usted aprende en ella. Y así es como Dios se va a manifestar a usted hablándole. Cuando usted conoce su palabra, usted va a escuchar su voz. Bendecido sea Dios. Acercar la palabra a nuestra mente y aplicarla en nuestro corazón. No solamente leerla como decían en Puerto Rico, nosotros estudiábamos, los maestros nos decían cuando nos mandaban a leer algo y después nos hacían una pregunta y no sabíamos contestar la pregunta, los maestros, especialmente el maestro de español, nos decía que si leíamos como el papagayo. Bueno, yo no sé si el papagayo puede leer, pero sí sé que la lección es que leemos y no entendemos nada. La palabra hay que meditarla, hay que detenernos en ella, hay que ponerle el acento donde va, la coma donde está, el quote donde esté, para que usted y yo podamos entender lo que la Escritura nos dice. Y así podemos aprender de ella. La tenemos que aprender en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios es magnífica y profunda, hermano. Es demasiado. Nuestras mentes son tan pequeñas y tan cortas que no podemos comprender y entender la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Qué bueno sería que la pudiéramos entender completa, hermano. Qué bueno sería que nosotros sintiéramos hambre y sed de aprenderla y de ponerla en práctica en nuestra vida. Nuestra vida sería diferente. Viviríamos en un mundo diferente. No estaríamos viviendo en el mundo que vivimos hoy. En esta lección estudiaremos 2 salmos. El 1 y 2 estrofas del 119. En el 1 vamos a ver los beneficios de las instrucciones en la palabra y la obediencia a ella. Y también vamos a estar viendo en ese salmo el contraste que hay de rechazar el consejo sabio y pasar por las consecuencias que trae la desobediencia. Ese es el Salmo 1, yo se lo resumí ahí completo, si vamos a ver, no he entrado en detalle, pero ya mismo yo lo leo. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Dice así: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
¿Se da cuenta? Cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, la Escritura dice que somos felices, que somos bienaventurados. Hay una bendición en meditar en la palabra de Dios. Así es que esa es me quedé en el segundo. Vamos a ver el tercero. Aquí nos va a mostrar una analogía. Vamos a ver cómo un árbol crece, ¿verdad? En la orilla del río. Y dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Vamos a leerla. Nos compara a la persona que estudia la palabra, que medita en ella, que la hace de él o de ella. Dice que lo compara como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y hermanos, eso se aplica a nosotros también. Nosotros somos como árboles que damos fruto. Y la Escritura nos dice que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Así es que Él nos compara como árboles y demanda de nosotros que demos fruto. Y no solamente que demos fruto, sino que los demos buenos. Así es que aquí nos dice que el que medita y el que aprende la palabra de Dios va a dar buenos frutos y él va a ser de bendición, va a ser feliz y va a ser de bendición a otros. Pero mire el contraste que hay entre esta porción y los otros 3 versos. Hay un contraste. Aquí estamos hablando del que acepta la palabra, del que la vive, del que medita en ella, del que la lee, la estudia, la memoriza. Pero miren lo que pasa cuando una persona no le pone atención a la palabra del Señor y no le pone y piensa que puede vivir su vida como él quiere y como le da la gana. Vamos a ver lo que dice. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Primeramente, una persona que no busca a Dios y que no busca la palabra del Señor, la Escritura lo llama malo. Lo vemos ahí. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Es la paja, es la cubierta del grano de trigo, es la cubierta de donde viene la vaina del frijol o de la habichuela, como usted le llame. Es eso, que cuando usted la saca, esa pajita sale al viento, el viento se la lleva. Esto significa que es inconstante y que es de destrucción. Cuando usted y yo no estamos predicando la palabra del Señor o no la vivimos como debemos de vivirla y estamos dando mal testimonio, esto es lo que acontece. Es como una paja que vuela y el viento se la llevó y no sabemos a dónde va a caer. Pero miren lo que dice. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esta es una de las razones, hermanos, por qué los malos no pueden estar en una congregación. Los malos, ellos pueden venir y arrepentirse y buscar al Señor, pero no pueden permanecer en desobediencia y en pecado. Tienen que arrepentirse. Y no se levantarán, dice, la congregación de los santos. Vamos a ver aquí, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Usted se da cuenta la diferencia que hay entre servir a Dios y no servirle. Cuando servimos a Dios tenemos bendición, somos de bendición, vamos a dar buen fruto. Cuando no servimos a Dios, vamos a estar en desobediencia, en fracaso, en peligros, hermano, porque cuántos peligros la gente no se mete cuando está en desobediencia a Dios. Cuántos peligros, hermano, se mete la gente en circunstancias, nunca pensaban que iban a tener la capacidad o la habilidad o la fuerza para hacerle daño a una persona, pero se meten en líos, se meten en drogas, se meten en vicios y cuando vienen a ver están haciendo cosas que jamás ni su familia ni ellos pensaron que iban a hacer. Pero usted y yo hacemos bien cuando aprendemos la palabra. Así que hay un contraste. Hay un contraste entre los que amamos a Dios y los que no le sirven a Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir a todos los que le buscan y usted puede ser esa persona. Busque al Señor, llénese de la palabra del Señor y aplícala a su vida para que pueda hacer una diferencia en el mundo. Vamos a ver aquí dice, me quedé leyendo por aquí.
y el contraste de rechazar, y estoy leyendo aquí el Salmo, dice, el Salmo 1 y 2 y las estrofas del Salmo 119. En el 1 vamos a ver los beneficios de las instrucciones en la palabra, obedeciendo las instrucciones de la palabra. Y en el otro que cuando la obedecemos. Y en el contraste otro es rechazar el consejo sabio y pasar por las consecuencias que trae la desobediencia. Al estudiarlos, dediquemos tiempo a apreciar a todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. Mire, hermano, vamos a apreciar a Dios y darle gracias. Porque la palabra del Señor está ahí para ayudarnos a nosotros a vivir una vida agradable a Dios. Aquí vamos a estar en Salmo 1, ya que ya yo lo leí completo. Le voy a dar un resumen ligero de qué significa meditar en la Escritura. Muchas personas dicen, ¿pero qué significa meditar? Es cuando usted coge una porción, sea un texto, o sea una parte de la historia, o sea una de las poesías de la Escritura, o sea lo que sea, usted empieza a meditar en ella, a darle cabida en su cabeza y a dejar que esa palabra le hable a usted por medio de lo que usted lee. Y usted va a ver cómo Dios le va a ayudar a entender esa palabra. Significa contemplar en silencio, como yo dije, en silencio. A nosotros nos gusta escuchar la voz de Dios, pero no dejamos que Dios nos hable. Cuando nosotros vamos a orar, hacemos como el papagayo otra vez. Traemos una lista, Señor. Traemos una lista, Señor. Bendíceme, ayúdame, dame comida, dame alimento, dame dinero. Provéeme para la renta, provéeme para el seguro del carro, provéeme para la necesidad, para las medicinas. Le hacemos una lista al Señor. Y no dejamos que el Señor nos hable. Y nosotros tenemos que meditar en el Señor en silencio. Yo un día escuchaba al hermano, al hijo del Oral Robert, trayendo mensaje, y cuando lo mandaron a él a hacer el primer mensaje, para que sanara enfermos, hermano. Esto no es lo mismo ni se escribe igual. Su padre era un hombre muy reconocido aquí en los Estados Unidos, y le dijo, ahora te toca a ti hacer el milagro. Y el hombre no llevaba qué hacerse. Él decía que no llevaba qué hacerse. Y él le dijo, ¿pero qué yo voy a hacer? Él le dijo, híncate y no hables. Escucha lo que Dios te va a decir. Y a veces nosotros lo que queremos es hablar y hablar y hablar, y no dejamos que Dios nos hable. Nosotros tenemos que guardar silencio ante Dios y esperar que Él abra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Cuando usted esté en silencio ahí, cuando usted no oiga nada, alabe al Señor mentalmente. ¿Ok? Medite en esa palabra y usted va a ver cómo Dios le va a hablar. Dios le va a hablar de una manera que usted no va a creer que Dios le ha hablado, pero lo va a ver que sí lo hizo. Tenemos que meditar. Implica estar alerta para escuchar y y ver qué nos quiere decir Dios. Cuando escuchamos, nos preparamos para poner en práctica lo que Él nos habla. Cuando escuchamos lo que Dios nos dice, usted está en silencio, usted está escuchando lo que Dios le habla, usted está poniéndose, ¿cómo se dice? Para poder hacer lo que Dios le va a mandar a hacer. Para poner en práctica lo que Dios le va a mandar a hacer, o lo que Dios le va a decir. O como en este caso del hermano, Oral Robert, el hijo, él dice que él pues hizo lo que su papá le aconsejó. Tú escuchas y después tú obras. Él se mantuvo orando 1 hora o 2 horas, no recuerdo cuánto fue el tiempo, y después se levantó a sanar a los enfermos, porque eso fue la orden que le dieron, y usted y yo tenemos que estar apercibidos cuando se nos dan órdenes. Amén. Porque a nosotros no nos gusta escuchar órdenes, hermanos. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero Dios es un Dios ordenado y Dios es un Dios de orden, y Él da órdenes cómo hacer las cosas. Así, estemos en silencio, en meditación, escuchemos, pongamos todo nuestro cerebro ahí y nuestro corazón. So how
how are you supposed to know like how long you're supposed to wait? You know when God gonna talk to you immediately. Until he act, until he. He gonna bring you a word. He gonna tell you something in a word. In different ways. He'll bring you a thought, you know, or a scripture, and that's the way to him communicating to you. Okay. Le voy a decir una manera que yo escuché en esta semana, Señor, hablarme. Thank you. ¿Ok? Ahora me vino aquí y me acuerdo. Yo decía, Señor, yo no veo a nadie, casi nadie que nos observa y no sé quién si después de la escuela dominical habrá alguien que nos observe. Y yo le decía, Señor, yo creo que esto es una pérdida de tiempo. Decía yo orando, Señor, yo creo que esto es una pérdida de tiempo, decía yo. Porque ni aún los hermanos de la iglesia se interesan en mucho en escuchar. Y dije, ¿y usted sabe cómo el Señor me habló a mí? Y enseguida, mire, eso fue así. Echa tu pan sobre las aguas y después del tiempo lo recogerás. What does that mean? Yo no sé el trabajo que el Señor está haciendo ahora, pero más tarde se va a ver el resultado. ¿Okay? Así es que esa fue la manera que Él me respondió a mí. Usted tiene que estar alerta. Si usted está haciendo la pregunta al Señor, usted tiene que tener sus oídos alerta para ver qué Él le va a decir. ¿Ya? Esa fue la respuesta. Qué lindo cuando el Señor nos habla. Amén. Y nos habla por su palabra. Él no se sale de su palabra, Él nos habla por su palabra. Por eso es que cuando oremos tenemos que orar conforme a la voluntad de Él. Él dice que si oramos conforme a la voluntad de Él, Él nos oye 100%. Siempre nos oye. Así que no tenemos por qué temer. Él nos oye. Aquí vamos a estar viendo también, la palabra de Dios nos forma, hermano, la palabra de Dios nos forma, forma al cristiano. Dice, meditando en ella, meditando en la santa palabra. En este salmo encontramos descripción de los desafíos que los creyentes vamos a encontrar mientras caminemos con el Señor. Durante nuestra vida nosotros vamos a tener desafíos, vamos a tener alto y vamos a tener bajos. Unas veces vamos a estar contentos, otras veces, hermano, vamos a estar tristes. Pero el Señor nos habla y el Señor nos conforta y nos consuela con su palabra. Amén. Dice, vamos a encontrar mientras caminemos con el Señor todo este montón de problemas. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos ofrece instrucción valiosa, hermano. Todas las instrucciones de la palabra de Dios tienen gran valor. Si usted y yo le ponemos atención, tienen gran valor. La persona que la haga, que la obedezca y la haga suya, recibirá bendición, será feliz. Y alguien que elige un estilo de vida correcto. Una persona, cuando uno sigue a Dios, uno está siguiendo el estilo de vida correcto que Dios demanda que usted y yo vivamos. Así que con eso nos regocijamos. Nos habla del carácter también que existe entre aquellos que nos sirven a Dios y los que le sirven. Mira, hermano, aquí nos habla, en este salmo dice, los que andan, dice aquí, andar en consejos de malos, ¿verdad? Nos hablaba aquí del bueno, la persona buena que no anda en consejos de malos, ¿verdad? Que nos dice también que no se ha sentado en silla de escarnecedores a murmurar y a criticar, hermano. La murmuración es un pecado que el Señor aborrece. Y nosotros tenemos que verlo cuando Moisés, en el tiempo que iban en el desierto, cuando María y Aarón criticaban a Moisés por la esposa que él tenía, María quedó con lepra por una semana, por 7 días, por la murmuración. Dios no le agrada y cada vez que el pueblo murmura, la obra de Dios se detiene, porque esto trae problemas a las demás personas que oyen y que escuchan la palabra de Dios o que oye de lo que se habla en la palabra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado. La progresión, tenemos que tener cuidado que no estar en estos caminos. Si uno se mete en la segunda parte del primer salmo, ahí vemos que es una progresión continua para la destrucción, hermano. Con ellas, aquí vemos la diferencia que hay entre caminar con Dios y desobedecerle e ignorarlo.
La ley de Jehová es su delicia. Dice, este es para el que cree, para el que confía, para el que la come, para el que la bebe, para el que se alimenta con ella. Es una nutrición muy eficiente para nuestro ser. Dice, y medita de día y de noche. Estará bien nutrido y todo lo que hace prosperará. Hermano, todo lo que usted y yo hacemos como cristianos debe de prosperar. Amén. Todo. Todo debe de prosperar, debe de prosperar. Dice aquí en el verso 4, los malos son como el tamo como el tamo, la paja que arrebata el viento. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Describe condición total de desinestabilidad y finalmente de destrucción. Dios conoce a los justos, pero los malos perecerán. La vida del cristiano es camino de sabiduría. El camino del pecador es destrucción, hermano. Cuando usted y yo amamos y servimos al Señor, tenemos el privilegio de servirle, de adorarle, y también tenemos el privilegio de crecer en Él. Pero una persona que no ama al Señor va a un camino destructivo, que al final va a ser un camino de muerte, donde la Escritura, el mismo Jesús hablando, dice, donde el orín, donde el gnashing de teeth, ¿cómo se dice? El crujir de dientes, donde habrá el crujir de dientes. Usted y yo tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Vamos a estar viendo ahora el Salmo 119. Vamos a estar viendo del 1 al 11. La palabra de Dios nos dirige, nos da dirección para obrar correctamente. La palabra, mire hermano, usted se deja llevar por la palabra, y la palabra de Dios es como un mapa. Que usted es como un mapa, es como un espejo. Cuando usted usted se levanta y usted va y se limpia los dientes y se lava su cara y se prepara, y cuando va a bañarse y después viene y se mira en el espejo, usted puede ver con claridad su facción, cómo usted está, si se lavó bien, si se le quedó jabón detrás de las orejas, cualquier cosa que le haya pasado, usted lo va a ver en el espejo. Así mismo es la palabra del Señor. La palabra del Señor también es así. Usted va a mirarse, usted va a ver lo que la palabra del Señor dice. ¿Ok? Es un pasaje, dice, este es un pasaje fundamental sobre el valor de la palabra de Dios. Este Salmo 119, hermano, es larguísimo, pero usted puede coger tiempo, y es 119. Pero usted puede coger tiempo y estudiarlo cuando usted tenga tiempo en su casa. Y vaya por estrofa. Ha sido escrito párrafo por párrafo. Y usted puede, ¿cómo se dice? Dedicar tiempo a ella. Ha sido escrito de esta manera, conforme ¿cómo se dice? Al alfabeto hebreo. Y usted y yo quizás no le vamos a encontrar mucha gracia como una poesía, pero eso es lo que es. Pero una manera de cómo estudiarlo para aprender de él. Aquí vamos a estar viendo, como le dije, un fundamento en las Escrituras, este Salmo. Encontramos oraciones como vivifícame, sálvame, enséñame, y también encontramos votos para guardar los mandamientos y deleitarnos y meditar en él, hermanos. Todas esas cosas las encontramos en ese salmo. Si usted lo busca y lo lee, es larguísimo, pero usted puede ver que hay instrucciones para que nosotros crezcamos en él y podamos, ¿cómo se dice? Y podamos aprender de él. En estos textos expresan una acción continua aquí. El de andar, el de guardar y el de buscar. Vamos a leerlo. Salmo 119 dice, bienaventurado los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Lo primero es los que guardan. Pues no hacen iniquidad los que andan. Son verbos de acción, ¿ok? Los que andan. Tú encargaste que sean muy guardados de nuevo, guardados tus mandamientos. Y mire el verso 5, es una oración. Dice, ojalá, cuando usted y yo oramos al Señor, venimos, oh Dios, si tú me dieras.
esto. Oh Dios, si tú contestaras mi petición. Oh Señor, si tú te presentaras, te hicieras presente en esta oración específica que estamos orando y pidiendo. Esto de ojalá es una oración aquí. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Una oración, Señor, que tú nos guíe, que tú nos enseñe, que tú nos guarde, que tú, Señor, nos ayude a que nosotros podamos caminar en tu palabra, en tus caminos y podamos ser de bendición en la tierra que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor. Como puede ver ahí, hay estas diferencias. Ahí vamos a ver, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Acuérdese que está hablando de los mandamientos, estatutos y ordenanzas, de todo lo que Dios ha puesto en su palabra para que usted y yo, no es que Dios no quiera que usted haga las cosas. Es que Dios quiere guardar de las consecuencias que vienen por la desobediencia que nosotros hacemos lo que tiene establecido, ¿verdad? Vemos que cuando fallamos a Dios en una u otra cosa, vamos a tener una u otra consecuencia, sea en nuestro cuerpo, sea en nuestra vida, sea en nuestras condiciones económicas, en donde sea, vamos a ver las consecuencias. Así que tenemos que aprender de esto. Amén. La parte segunda dice, antes de que entremos ahí, déme leer esto, dice en su palabra. En estos textos se expresan una acción continua, dar, guardar y buscar. Debemos responder positivamente y continuamente a la palabra de Dios. Positiva y continuamente debemos responder a lo que la palabra nos insta y nos aconseja. Como en la búsqueda y como en la búsqueda, atendiendo sus mandamientos y aprendiendo su palabra, obtendremos la dirección que Dios nos señala, hermano. ¿Cómo es que vamos a entender que Dios nos habla? Siguiendo su palabra. ¿Cómo es que vamos a entender que Él nos dirige? Cuando usted conozca la palabra y sepa lo que la palabra del Señor dice. Dirección para pensar correctamente. El 9 al 11. ¿Cómo nosotros debemos de pensar, hermano? Aquí yo me recuerdo que esto fue uno de los primeros versos que yo me estudié en la Biblia cuando yo vine al Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mire qué fácil, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra, la guardamos y guardamos nuestra vida pura y limpia para Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo puede una persona joven mantenerse pura? ¿Cómo puede una persona joven mantenerse pura? Vivir conforme a los mandamientos de la palabra de Dios. Al obedecer hacemos lo correcto y el resultado es pensar correctamente y cultivar los valores y deseos mientras buscamos al Señor. La memorización de la escritura es muy importante y es algo que mucha gente ha descuidado hoy. Y cuando uno está joven, tiene la mente abierta, hermano. Cuando uno es niño y cuando uno es joven, uno puede memorizar la escritura rápidamente. Porque nuestra mente está abierta, está llena, no está cansada, no tiene problema. O muchos no tienen problema, muchos niños que tienen problemas, pero hay otros que no, ¿verdad? Y pueden memorizar y pueden aprender. Es un método para estudiar la palabra, es un método para vivirla, es un método para aprenderla y es un método para ponerla en práctica. Memorizar las escrituras. No trate de memorizarse la Biblia completa. Todos los días con un texto. Y no lo deje hasta que usted no se lo memorice, que lo pueda decir sin verlo. Y usted va a ver que va a tener éxito en la memorización. Es una disciplina, memorizar es una disciplina poderosa que nos ayuda en los momentos difíciles que tendremos que luchar en la vida. Y aquí vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo venció al diablo y a los líderes de su tiempo usando las escrituras. Mateo 4, 1 al 11 nos explica bien. Cuando el diablo se fue al desierto a tentarlo, él usó la palabra de Dios. Amén. Él usó la palabra de Dios y dijo, escrito está, escrito está. Y escrito está, 3 veces le repitió lo que estaba escrito en la escritura,
dándole a entender que dándonos ejemplo a nosotros, que usted y yo también podemos vencer las tentaciones por medio de la palabra de Dios. Podemos vencer estas tentaciones que vienen a nosotros. Si el Señor Jesucristo lo hizo, usted y yo también debemos de hacerlo, porque Él es nuestro ejemplo, ¿ok? ¿Qué significa guardar la palabra de Dios en el corazón? ¿Qué significa? Meditar significa estar en silencio, como le dije cuando entré en la introducción, estar en silencio. La mayor parte Dios nos habla cuando estamos en silencio, o mayormente Dios nos habla cuando estamos en silencio. Es así como podemos escuchar la voz de Dios. Usted no lo ha hecho, hoy empiece a practicarlo. Y usted va a ver que usted aprendió algo nuevo hoy, si no lo había practicado. La tercera parte se encuentra en el mismo Salmo 119, pero ahora estamos en el verso 97, del 97 al 104. Aquí vamos a estar viendo la palabra de Dios nos informa, nos dice, nos enseña. La palabra nos informa. Hoy en día todo lo que estamos viendo, anoche era que yo estaba así, nosotros veníamos ayer tarde y estábamos escuchando un programa radial y había dos ministros que estaban hablando en la radio y uno le hace la pregunta de que si estamos en los últimos tiempos, si ya estamos en el tiempo de los sellos. Bueno, hermano, yo no se la voy a contestar tampoco porque yo tampoco lo sé, pero sí le puedo decir es que mejor es que estemos preparados. Y mejor es que nos acerquemos al Señor como Él quiere que nos acerquemos. Porque las cosas no están como empezaron. Y cada día vamos viendo que se están poniendo peor. Y si estamos en el tiempo de los sellos y de las últimas porciones de la Escritura en el libro de Apocalipsis, no puedo asegurarle con certeza en qué punto estamos. Pero sí lo que estamos viendo, yo estoy segura que muchos de los que escribieron libros y están escribiendo libros todavía y están enseñando todavía, no pensaban ver lo que estamos viendo hoy. Muchos no pensaron jamás ver lo que estamos viendo. Así que abramos los ojos, los oídos y dejemos que el Espíritu Santo nos revele su palabra y nos enseñe y nosotros podamos vivir para Dios como Él quiere que hagamos. Aquí vamos a estar viendo en este tema. Este es el tema central de la lección. La palabra de Dios habla a las personas. Nos habla y nos llama a vivir una manera diferente a la manera que vive el mundo. Nos habla de la sabiduría. Nos da la capacidad de entender cómo vive el mundo hoy, hermano. Cuando usted ve todo lo que está pasando en el mundo hoy, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Usted y yo que conocemos la palabra podemos entender el momento y la hora en que nos ha tocado vivir. Así es que yo creo que la palabra nos habla de la sabiduría, nos da la capacidad de entender el mundo. La sabiduría está de entender al mundo y de responder de una manera recta y piadosa. Porque con lo que estamos viendo tenemos que tener cuidado. Ahora podemos ser detenidos e ir a la cárcel hasta por cualquier palabra que usted hable. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Cuando usted se instruye en la palabra de Dios, usted va a tener cuidado de esto. La sabiduría está en el corazón de una vida consagrada a Dios. Usted va a encontrar eso en Deuteronomio 4:6. No se puede comparar con la sabiduría secular. La sabiduría de Dios no se puede comparar con la sabiduría secular de la ciencia y de lo que enseñan hoy los grandes profesores y grandes doctores que enseñan. No se puede comparar, a no ser que sean hombres que conozcan a Dios y que amen a Dios y que amen la palabra de Dios y hablen de la palabra de Dios. La sabiduría secular no se puede comparar. ¿Ok? Con esto dice, por la sabiduría ni tampoco por la sabiduría de un anciano, porque casi siempre tenemos debemos de tener, por lo que la Escritura nos dice que debemos de respetar a los ancianos, que a las canas usted tiene que respetarlas, ¿ok?
Pero hoy no hay respeto ni para las canas ni para los del pelo pintado. Así es que olvídese de eso, que hoy el respeto se perdió completo. Dice, ni aun por la sabiduría de un anciano o maestro, aunque ellos puedan tener sabiduría de Dios. Muchos de ellos son gente que ama a Dios, que sirven al Señor y nos pueden enseñar también. Pero no todos los que se dicen maestros tienen sabiduría, una sabiduría santa y poderosa como la sabiduría que tiene la palabra de Dios. Ok, la sabiduría que se obtiene de la palabra de Dios es única. Usted nunca va a aprender esto en ningún otro libro, sino en la palabra de Dios. Trae discernimiento. Usted puede escoger entre el bien y el mal y ayuda a crecer en justicia y en obediencia. Cuando usted y yo nos mantenemos en la palabra, vamos a crecer nutridos, bien nutridos, y vamos a llevar buen fruto. Aquí vamos a estar en la parte B. Yo no le leí las porciones, déjeme leerle esa porción. Oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todas mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Ok? Esa es la porción que acabo de escribirle ahí. Vamos a estar viendo la última parte. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmos, el verso 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Los viejos, usted puede aprender de ellos, porque ellos han pasado por la experiencia de la vida y tienen grandes experiencias que le pueden ayudar a usted. Usted no cometa el mismo error si es que usted es sabio e inteligente y coge el buen consejo. Pero nunca les va a enseñar cómo servir a Dios si no sirven a Dios. Aunque tengan mucha experiencia, si no sirven a Dios no le van a ayudar mucho. Dice, hallar entendimiento, dice aquí. Déjame terminar de leer la porción y termino con el resumen que tengo. Dice, de modo de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios te va corrigiendo, te va enseñando, te va dirigiendo, te va guiando. La palabra del Señor. No me aparté de tu justicia, porque tú me enseñaste. Y mire como qué precioso esta porción bíblica que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Quiere decir, hermano, nos habla aquí que la palabra de Dios se puede saborear. Usted coge un dulce y usted sabe el efecto del dulce, ¿verdad? Azúcar, tiene un sabor a vainilla, tiene un sabor a chocolate, usted puede saborearlo. La palabra de Dios la compara como la miel y como la que destila del panal fresquecita. Yo me recuerdo en mi niñez cuando mi papá sacaba las colmenas que había en mi casa y traía esos grandes panales de miel y los cogíamos y la miel corría por los honeycomb, ¿ok? Y yo me recuerdo de eso. Y cada vez que yo veo esto, yo veo un picture en la iglesia pintado. Yo quisiera tener la habilidad de pintar y ver un honeycomb bajando la miel con una palabra escrita con esta porción bíblica. Alguien que se inspire y lo pueda pintar. Ajá. Dice aquí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y sí que la palabra se puede saborear. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por tus mandamientos he adquirido inteligencia. Vamos a terminar leyendo el comentario que tengo y terminamos aquí. Dice aquí, a través del conocimiento de la palabra adquirimos el hambre hacia la verdad y el rechazo hacia el mal. Usted y yo debemos sentir hambre y sed por la palabra de Dios. Debemos sentir la necesidad de que diariamente usted y yo la leamos. Hay necesidad de eso. El rechazo al mal.
En estas escrituras encontramos las herramientas necesarias para identificar y responder cuando somos tentados a hacer lo malo. En las escrituras encontramos qué debemos de hacer, dónde no debes de caminar, con quién debes de andar, a quién le coges consejo. Debes de saber esto. La escritura nos deja saber esto. Responder cuando somos tentados a hacer lo malo. La palabra de Dios establece límites a nuestra vida y nos guía por rectitud. El salmista declara que había llegado a rechazar el camino equivocado a medida que obtenía la comprensión de la palabra. Cuando usted y yo conocemos lo que la palabra dice, pues prevenimos de hacer las cosas que dice que no debemos de hacer. Las escrituras nos dirigen a medida que nos informa el plan de Dios para nosotros. No solamente nos dirige y nos informa, hermano, nos enseña, nos dice qué va a pasar. Esto que estamos viendo en el día de hoy, hermano, no es algo nuevo. La escritura nos habló de que iban a haber grandes pandemias, que iban a haber grandes cosas en el mundo, que iban a pasar, que iba a haber terremotos y que iban a pasar cosas terribles en la tierra a medida que que la venida del Señor se acercara. De cierto, hoy habían anunciado para China, India, Pakistán, parte del África, que iba a estar pasando un solar eclipse, ¿verdad? Y hoy es el Día de los Padres. Hoy otra cosa que era más el Día de los Padres, el Día del Eclipse, y había otra cosa más que se celebraba hoy. That's not a good thing. El solsticio. The Luciferian people. Los Luciferians hoy van a estar haciendo fiestas. Hoy van a estar haciendo fiestas. Hoy era un día de que usted y yo debíamos haber estado en oración y ayuno buscando el rostro del Señor y pidiendo misericordia por nuestra nación, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra gente, hermano. Porque en un momento a otro las cosas pueden cambiar. Mire, como usted y yo no nos imaginamos. Si de la noche a la mañana todo cambió con la pandemia, imagínese que acontezca algo más terrible que esto. Estemos preparados, no le estoy metiendo miedo a nadie. Todo lo que la Escritura nos advierte es que estemos preparados, porque las cosas no están como empezaron. Seguimos, dice, nos dirige, no sé dónde me quedé, nuestro ser. Aquí dice, la comprensión de la palabra de las escrituras nos dirige a la medida que nos informa el plan de Dios para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros y la escritura es la que se lo deja saber a usted para que usted lo lleve a cabo. Es esta la razón por la cual la podemos saborear como se saborea la miel, porque es dulce a nuestra boca y refresca todo nuestro ser. La escritura es un refrigerio, es medicina a nuestros huesos, dice la palabra. Así es que podemos saborearla. ¿Cree usted que una persona puede entender el bien y el mal sin las escrituras? Una pregunta que usted debe contestarse. ¿Cree usted que puede entender las escrituras? ¿Ok? Una persona puede entender el bien y el mal si no lee las escrituras. No, hermano. No puede entenderla, porque este es el libro de conducta de nosotros. Y si usted no sabe cómo usted y yo nos debemos de conducir, de ninguna manera vamos a poder actuar correctamente. Así que no se puede. La tentación es real y el pecado ofrece placer, satisfacción temporal. La dulzura del momento cambia en un momentito, hermano, cambia. Cambia de culpa a amarguras y al final como un castigo futuro o eterno. Así que esas son las consecuencias del pecado. Por eso que tenemos que aprender de Dios, vivir para Él, seguir las instrucciones de su palabra, las ordenanzas y los estatutos para que podamos vivir una vida eficiente. Experimentamos la belleza de la palabra mientras ministramos y con nuestra vida. Por eso no debemos de descuidar nuestra vida espiritual y la lectura
de este sagrado libro. No la debemos descuidar, debemos de estudiarla, leerla, meditar en ella y practicarla. Hermano, coge el sabio consejo, haga la suya, haga este libro suyo. No lo tenga en su casa cogiendo polvo. No lo tenga en su casa abierto en una cama o en una mesa. Póngalo en su mente y en su corazón para que le dé resultados. Y correamos y podamos corregirnos para que no caigamos nunca, como dice segunda de Pedro capítulo 1 y verso 10, que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Así que con esto los dejo. El Señor les bendiga. Perdonen por los 6 minutos que cogí de más. Pero son libros que tienen lecciones que tienen muchas porciones y hay que estudiarlas. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga una vez más, hermanos. Gracias a nuestra hermana Francis por traernos pues el estudio de la palabra del Señor. Y esperamos que ustedes pues hayan sido beneficiados y hayan aprendido un poquito de la palabra del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Y le recordamos que a las 12:30 pues estaremos de nuevo para tener un poco de devoción y después el mensaje de la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre porque tú, oh Dios, eres bueno para con cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra que ha sido, oh Dios, estudiada en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros y nos bendigas en una manera especial. Señor, en el nombre de Jesús, ahora cerramos, oh Dios, esta reunión y nos vemos pronto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Praise the Lord. Amen. Gloria a Dios. Ahorita nos vemos a las 12:30. ¿A dónde? I get it. Gloria a Dios.